Hola jóvenes, continuamos con el trabajo número 2 de Física 2, cuyo tema es fuerza de fricción estática y cinética. Nosotros vamos a partir de la idea de que la fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento e impide o retarda el deslizamiento entre dos cuerpos de contacto. Es por ello que también se le conoce como fuerza de rozamiento. Entonces esa fuerza de fricción es la que impide a veces que nosotros podamos mover un objeto. A veces nosotros tenemos un refrigerador grande y para poderlo mover lo empujamos con toda nuestra fuerza, pero a veces no se mueve. Eso es por la fuerza de fricción que existe en ese objeto. Entonces, eso es fuerza de fricción, es la fuerza de rozamiento que nos impide poder mover un objeto. Aquí dicen sus palabras qué es fricción. Aquí ustedes van a notar qué es fricción según sus palabras. Ahora, nosotros estamos viendo algo que se llama fricción estática y fricción cinética. La fricción estática es la fuerza de rozamiento a vencer para que un cuerpo que está en reposo comience a moverse. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en pocas palabras, la fuerza estática, la fricción estática, es esa fuerza inicial o es ese rozamiento inicial que nos impide a nosotros mover un objeto. Y la fricción cinética también es una fuerza, pero esa es cuando el cuerpo ya está en movimiento. O sea, voy a hacer unos dibujitos aquí, tal vez me salen bien. Supongamos que aquí tenemos, voy a dibujar una caja. Supongamos que tenemos aquí una caja y aquí estamos nosotros intentando mover esta caja con toda nuestra fuerza. Y aquí hay una superficie. Entonces al empujarlo, lo primero que hacemos nosotros es vencer la fuerza estática, porque esto está estable, esto no se mueve. A medida este objeto se empieza a desplazar, se empieza a mover, ya nosotros notamos que la fuerza de fricción baja, pero es porque esa fuerza de fricción ahora es cinética. Entonces eso nos pasa a nosotros al inicio, cuando empezamos a mover un objeto es bastante pesado, pero a medida lo vamos moviendo se empieza a volver algo ligero porque la fuerza cinética es menor que la fuerza estática. Entonces aquí ustedes van a notar, en base a lo que les acabo de explicar, que pueden entender como diferencia entre una fricción estática y una fricción cinética. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Este ejercicio dice, una caja de madera de 41 kilogramos, como se observa aquí, se encuentra en reposo sobre una superficie con coeficiente de fricción estática de 0.46 y con coeficiente de fricción cinética de 0.38. Calcula la fuerza que hay que aplicarle a la caja para que se desplace a una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí hay unas palabras claves, cuando está en reposo. Cuando está en reposo, nosotros sabemos que la fricción es estática. Y la otra es cuando está en movimiento. Cuando está en movimiento, nosotros sabemos que es una fricción cinética. Entonces vamos a calcular nosotros, vamos a calcular esa fuerza que vamos a tener que aplicarle. Antes de empezar a realizar este ejercicio, vamos a tener que anotar nuestros datos. Porque a partir de nuestros datos, nosotros vamos a poder resolver. Entonces vamos a anotar los datos. Uno de los datos que nosotros tenemos es la masa de la caja. La masa de la caja dice que es de 41 kilogramos. Ya tenemos una información. Ahora, nosotros también conocemos el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción se escribe con la letra griega mu y en este caso vamos a calcular la estática. La de la estática es 0.46. Y también tenemos el coeficiente de fricción de la cinética. El de la cinética es 0.38. Ahora, también tenemos la aceleración. La aceleración. La aceleración aquí es de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, con esta información nosotros vamos a calcular la fuerza que hay que aplicarle a la caja para que alcance esta aceleración. Lo primero que vamos a partir nosotros es que la fuerza de fricción, en la fricción se puede calcular de esta manera. Entonces, a partir de estos datos nosotros podemos calcular,
podemos calcular la fuerza que nosotros vamos a aplicar. Entonces vamos a partir con el primer ejercicio. Primero vamos a empezar con la estática, ¿verdad? La fuerza que le vamos a aplicar a este objeto para que se empiece a mover. Entonces, miren, voy a anotar aquí estática para saber que nosotros estamos iniciando con la primera. Ok, hay una fórmula donde dice que la fuerza menos el peso, el coeficiente de fricción estática, en este caso mu de E, multiplicado por el peso tiene que estar en newtons del objeto, es igual a la masa del objeto, lo voy a anotar en palabras, la masa multiplicado por la aceleración. Entonces esta información, con esta fórmula nosotros vamos a trabajar. Ahora aquí tenemos un problema. ¿Por qué razón? Porque aquí solo nos dan la masa, no tenemos el peso del objeto. Para calcular el peso del objeto, lo que uno hace es multiplicar la masa por la gravedad. La masa por la gravedad. Entonces el peso va a ser igual a la masa, que es 41 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que en este caso nosotros sabemos que eso está en la Tierra, es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ok. Entonces, hacemos esa multiplicación utilizando la calculadora para conseguir el peso, porque lo necesitamos. Y esto va a dar 41 por 9.8. Eso es igual a 401.8. 401.8, en este caso, newton. Entonces ahora sí tenemos todos los datos que necesitamos para calcular la fuerza estática. Entonces, la fuerza que se le va a aplicar, ¿verdad? Entonces, la fuerza menos el coeficiente de fuerza estática es 0.46. Lo multiplicamos por el peso en newton, que en este caso de este objeto es 401.8 newtons. Y esto va a ser igual a la masa, que en este caso la masa nosotros sabemos que es 41 kilogramos, multiplicado por la aceleración que estamos esperando, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Luego hacemos este cálculo nosotros. Vamos a calcular esto aquí. Calculamos esto utilizando una calculadora. Entonces, fuerza menos, hacemos la multiplicación de 401.8 multiplicado por 0.46, que es la fricción, que es el coeficiente de fricción estática. Esto nos va a dar igual a 184.80, bueno, aquí está el valor. 184.828. 184.100, a ver, 828. 828 newtons. Y esto es igual a, hacemos la multiplicación aquí, 41 por 2. 41 por 2 en este caso nos va a dar igual a 82. Y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado va a dar newtons. 82 newtons. Entonces la fuerza la vamos a despejar y va a ser igual a 82 newtons. Y este número que está restando va a pasar al otro lado a sumar, 184.828 newton también. Como son newtons se pueden sumar porque son fuerzas. Entonces la fuerza va a dar, hay que sumar estos valores, hay que sumarle más 82. Y el resultado da 266. 266.828 newtons. Esta es la fuerza que nosotros tenemos que aplicar cuando el objeto está estable, que no se mueve. Ahora vamos a continuar porque necesitamos calcular cuál es la fuerza que le tenemos que aplicar cuando ya está en movimiento. Miren, en este caso la fórmula de cuando está en movimiento, la cinética es la misma, solo que va a cambiar esta parte donde dice coeficiente estático a coeficiente cinético.
Y ahorita nosotros estamos calculando cuando esto es cinético, o sea, cuando el objeto está en movimiento. Este objeto está en movimiento. La fuerza que se le va a aplicar cuando el objeto está en movimiento es menor, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado desde el inicio. Entonces, esta primera parte, toda esta primera parte es lo mismo. Lo único que va a cambiar en este caso es el coeficiente, que ya no va a ser 0.46, sino que el cinético, 0.38. Nosotros realizamos nuestros cálculos en este caso y nos va a dar que la fuerza que vamos a aplicar, hacemos esta multiplicación, vamos a ver 401.8 multiplicado por 0.38. El resultado da 152.684. 152.684 newtons. Y esto va a ser igual a 82 newtons de este otro lado, ¿verdad? Ya lo hemos hecho. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a 82 newtons y este número se pasa a sumar 152.684 newtons también. Hacemos esa suma utilizando una calculadora y nos va a dar como resultado 234.684 newtons. Entonces la fuerza que se aplica en la cinética siempre va a ser menor que la fuerza que se aplica cuando algo está estable, en estática. Entonces vamos a concluir. Ocupamos escribir las respuestas. La pregunta que nos hacían a nosotros... ok, aquí hay espacio para anotar. Entonces, cuando esté en reposo, vamos a aplicar 266.828 newtons de fuerza, porque está en reposo, está estable. Y luego se va a aplicar 234.684 newtons. Ya la fuerza es menor porque el objeto está en desplazamiento, está en movimiento. Ejercicio también de lo mismo, pero ahora lo que nos piden a nosotros es el coeficiente de lo estático y también de lo cinético, de la fuerza estática y de la fuerza cinética, de la fricción. Entonces la fórmula va a ser la misma, utilizando esas fórmulas que nosotros nos vamos a auxiliar para poder llegar a esas respuestas. Pero vamos a sacar nuestros datos. Nuestros datos son los siguientes. Uno de los datos que dice es que una persona empuja una caja de 250 newtons. Entonces nosotros tenemos el peso. El peso de la caja son 250 newtons, que inicialmente estaba en reposo por un piso horizontal. Para comenzar a moverla se le debe aplicar una fuerza horizontal de 115 newtons. ¿Listo? Entonces hay una fuerza que se le aplica de 115 newtons. Una vez que comienza a moverse, puede mantener una velocidad constante aplicándole solo 50 newton, solo 100 newton, perdón. Entonces esta fuerza nosotros sabemos que sería la fuerza estática. Listo, porque fue para comenzar a mover el objeto, tuvimos que aplicar 115 newtons de fuerza. Pero la fuerza cinética solo va a ser de 100 newton. ¿Por qué? Porque dice, una vez que comienza a moverse, puede mantenerse a una velocidad constante. O sea que el objeto ya está en movimiento, entonces ya es una fuerza cinética. Entonces, ¿qué es lo que nos piden a nosotros? Determinar los coeficientes de fricción. Nos vamos a auxiliar de una fórmula. Esta fórmula es súper fácil y aplica para las dos. La fórmula dice que si yo quiero conseguir el coeficiente de fricción, esto se va a obtener de la siguiente forma. Voy a escribir mu. Y este no importa si es si es para el estático o es para el cinético. Con los dos funciona. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es anotar, en este caso, la fuerza que aplicamos nosotros dividido entre el peso del objeto. Voy a anotar aquí arriba. Fuerza sobre peso. Entonces nosotros podemos calcular, por ejemplo,
en este caso, el coeficiente del estático. ¿Cómo sería el coeficiente de la fricción estática? Sería 115 newtons dividida entre el peso, que el objeto pesa 250 newtons. Esta división la hacemos con una calculadora. 115 entre 250 y el resultado nos da 0.46. Entonces esto está fácil, el resultado es 0.46. Es el coeficiente de fricción estático. Ahora vamos con el coeficiente de fricción cinético. Este se va a obtener igualmente. En este caso vamos a dividir 100 entre 250 newtons. 100 newtons, ¿verdad? En este caso, newtons y newtons se cancelan y solo queda el coeficiente, el número que necesitamos. Al hacer la división aquí, lo anotamos, 100 entre 250 y el resultado da 0.4. Entonces este es el coeficiente de fricción ya cinética, porque es cuando ya la caja está en movimiento. Entonces la respuesta sería 0.4 y en este ejercicio sería 0.46. Siempre la fricción estática, la fuerza estática, toda esta fuerza para romperla, tenemos que aplicar una fuerza mayor y la cinética es cuando ya está en movimiento, entonces ya está un poquito menor. Espero que con esto hayamos podido comprender la actividad 2 y que la puedan realizar. Que tengan un feliz día.